Buenas tardes a todos, compañeros, por asistir a esta actividad del sindicato en la que se va a exponer una charla a cargo de Cristian Tobilla sobre el movimiento zapatista en México. Cristian Tobilla es actualmente investigador de COSUR, una institución mexicana que tiene sede en 30 estados y que se dedica fundamentalmente a estudiar la biodiversidad y las posibilidades de usos agrícolas y de conflictos sociales que se generan en la zona de manglar, concretamente en su zona de COSUR de Chiapas. Entonces él en su etapa de estudiante también ha vivido años muy convulsos en lo que respecta a la ebullición de este movimiento. De hecho, entre el 31 y el 1 de enero 1 de enero del 95, 31 de diciembre del 94, en San Cristóbal tuvo lugar la toma por parte de la ciudad por parte de los zapatistas en respuesta a la constante represión que había sobre el pueblo indígena. Esto fue simplemente la ebullición, es decir, el momento álgido de un movimiento que ya empezaba a gestarse a mediados de los 70, a principios de los 70, como consecuencia de la enorme represión, como ya digo, a la que estaba sometido el pueblo indígena, que estaba empezando a organizarse en cooperativas para responder así a las pretensiones de los terratenientes de someterlos a su dominio. Y bueno, yo, sin más preámbulos, yo creo que Cristian va a ser el que mejor nos va a explicar todo. Gracias por asistir y nada, el formato que vamos a hacer de charla va a ser unos primeros 10 minutos de introducción con un DVD que explica la realidad social actual de Chiapas, de la zona en la que trabaja Cristian. Luego procederemos a la ponencia de Cristian y luego dejaremos un espacio para el debate y la reflexión entre compañeros, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Gracias. Entonces, como decía Miguel, hay alrededor de 7-8 minutos para contextualizar un poquito y tengan un poquito de idea de por qué el movimiento y cuáles son las condiciones socioeconómicas del sitio. En el planeta donde la naturaleza se manifiesta de manera abundante y diversa, donde la vida fluye en todas sus formas dentro de un intrincado sistema ecológico. Mientras el hombre vive su mundo, los universos caminan, se relacionan, crecen a través del cambio genético y los procesos evolutivos, y decrecen por la degradación de hábitats, la reducción de poblaciones
y la extinción de especies. A la abundancia de tales universos, es decir, a la multiplicidad de plantas, animales y microorganismos, así como los ecosistemas de los que forman parte, se le conoce como biodiversidad, la variedad de formas de vida en la Tierra. Uno de los lugares del globo donde esta es especialmente rica e importante es la frontera sur de México, región que paradójicamente, y al igual que la mayoría de las regiones del mundo con los ecosistemas más exuberantes, presenta condiciones de marginalidad social y un acelerado ritmo de deterioro ambiental. Esta región cuenta con un alto porcentaje de población rural e indígena, muchas veces monolingüe, hecho que caracteriza y determina su comportamiento cultural. En este sentido, los valores escénicos y culturales de Guatemala, Belice y el sureste de México constituyen también un recurso compartido fundamental, debido tanto al considerable legado de conocimientos y tradiciones ancestrales como a la creciente actividad turística que ello genera a nivel regional. Sin embargo, todas estas características no han sido suficientes para apartar al territorio de su rezago económico, social y político. Las 4 entidades que conforman la frontera sur de México con Guatemala y Belice presentan un perfil demográfico y de salud caracterizado por elevadas tasas de crecimiento, fecundidad, mortalidad y migración. Su lento desarrollo económico se refleja en altos índices de marginación, que a su vez se manifiestan en la elevada mortalidad infantil, la pobre infraestructura y los escasos servicios disponibles, así como en elevadas tasas de analfabetismo y bajos niveles de ingreso. Por su parte, la agricultura, que representa la principal actividad económica de la región y el principal sustento de su población, ha adoptado el modelo de modernización tecnológica propio de la Revolución Verde. Esto ha implicado la importación de tecnología generada bajo otras condiciones y para otras regiones, y al hacerlo ha demostrado ser inaplicable a las condiciones socioeconómicas, climáticas y de suelos que prevalecen en esta región. Los resultados de la aplicación de este modelo han provocado la erosión de los recursos naturales, un gradual empobrecimiento de los productores y una creciente dependencia de los insumos externos, así como graves problemas de contaminación ambiental y de salud. En cuanto a estas condiciones de salud, en la región se presentan además padecimientos infecciosos y parasitarios prevenibles por acciones de saneamiento. Existen tasas elevadas de desnutrición y anemia, que traen como consecuencia una gran cantidad de muertes evitables, principalmente en edades tempranas y productivas. Esta problemática se encuentra íntimamente ligada, por una parte, a la insuficiente cobertura de los servicios institucionales de salud y por otra, a las características culturales de la población, que determinan la demanda de dichos servicios. En el aspecto ecológico, la zona fronteriza del sureste tiene conflictos relacionados con el uso de la tierra, la conservación de especies y las alternativas productivas. El 70% de su superficie ha sido deforestada o fuertemente alterada en sus ecosistemas y solo el 11.9% de la región se encuentra legalmente protegida. Ante esto, no existen los recursos humanos ni financieros que faciliten el manejo eficaz de las áreas protegidas y de las especies que las habitan. Las áreas silvestres de la zona representan en conjunto la mayor extensión de selvas tropicales en el país, enlazándose con las de América Central para dar origen a lo que conocemos como la Gran Selva Maya, segunda en extensión de las selvas tropicales del continente americano y una de las principales reservas de diversidad biológica a nivel mundial. Con más de 3 millones de hectáreas, juega un papel muy importante en la estabilidad climática del hemisferio norte, almacenando enormes volúmenes de carbono que, de ser liberados a la atmósfera, incrementarían sustancialmente la tasa de sobrecalentamiento del planeta. Toda esta situación cobra
mayor importancia si se considera que la posición de dicha región de México con respecto a América Central y el Caribe la ubica también como puente evolutivo en el ámbito de relaciones fronterizas, proporcionando relevancia a los procesos conjuntos de desarrollo económico y superación de la pobreza, así como a los esfuerzos de conservación de los recursos naturales compartidos en nuestras fronteras. Bueno, ese es el contexto y como ven, pues muy diferente a lo que conocemos en Europa. La pobreza es el indicador más común que hay en esta región. Y bueno, el movimiento zapatista, del cual voy a dar generalidades, si bien fue conocido a nivel mundial a finales de 1994, el movimiento zapatista tiene sus raíces 30 años atrás. Quizás los rasgos más importantes comienzan a aparecer hacia finales de 1960, sobre todo en 1960, 70, y gran parte de esto da pie a una represión muy fuerte hacia 1973-74. Toda la zona, como aquí vimos, es una zona muy rica en recursos naturales y donde hay toda una organización social y política en extremo. Por un lado está el gran poder representado por los caciques, ya sea ganaderos o agricultores, y lógicamente las autoridades en defensa de este poder. Por el otro lado está una gran masa de población, gran parte de población indígena, alrededor de un 32% de la población es indígena. Se hablan en la zona alrededor de unas 14 lenguas indígenas, y esto tiene una gran connotación a nivel, sobre todo, no solamente del sur de México, sino en una buena parte de Centroamérica. Guatemala, Honduras, Belice, Salvador conforman, digamos, el gran universo maya, como mencionaba aquí en el vídeo. Y entonces, en este contexto es donde se da este proceso tan fuerte de separación entre los que nada tienen y los que todo lo acumulan, dio pie a pues, todo un proceso por un lado, los campesinos o los pequeñísimos, los campesinos indígenas tratando digamos de salvaguardar su patrimonio, comenzaron a formar pequeñas cooperativas que en un momento dado, para defender los precios de sus productos ante en este caso el mercado local. El mercado local más importante en la zona es San Cristóbal de las Casas. Antiguamente San Cristóbal de las Casas se denominaba Ciudad Real, porque precisamente Ciudad Real, uno de los conquistadores españoles, precisamente de Ciudad Real, más de 200 años, poquito más de 250 años tuvo ese nombre, y posteriormente se le cambió. Pues, cuando San Cristóbal de las Casas es el gran mercado regional para los productos de toda el área. Entonces, cuando estos campesinos indígenas hacia 1969-70 se comienzan a organizar en pequeñas cooperativas, inmediatamente pues, sobre todo los comerciantes, los intermediarios y los terratenientes, inmediatamente pues, ponen el grito en el cielo, y una forma rápida de solucionar el problema fue reprimiéndolos. Y hubo una represión tan brutal, eran alrededor de 32 pequeñas cooperativas, que no eran más allá de cooperativas de 15, 18 campesinos indígenas formando estas pequeñas cooperativas. Entonces lo que hacen es descabezar el movimiento, prácticamente asesinando a los dirigentes, y posteriormente expulsando a los que quedaron de sus tierras, despojándolos de sus tierras. Entonces, originalmente estos campesinos indígenas estaban, digamos, asentados en la periferia de San Cristóbal de las Casas. Cuando surge este proceso de descabezar el movimiento, los expulsan hacia lo que en la actualidad ocupa el movimiento zapatista, que es San Cristóbal de las Casas está en la parte alta de Chiapas, aproximadamente a 2.100 metros sobre el nivel del mar,
y hacia el oriente hay una zona donde hay un pequeño, una serie de escarpes que normalmente se conocen como las Cañadas. Estas zonas, hacia 1972, 73, pues reciben a toda esa gente que les expulsan, que viene huyendo, entonces se refugian en estas zonas. En aquel entonces pues, no había carreteras, no había caminos, era muy difícil el acceso, entonces los mandan prácticamente a morir. Y muchos de los que se van ni siquiera son hombres, la mayoría son mujeres, porque prácticamente los hombres los matan, o por lo menos la gran mayoría de ellos los matan, y las que van son mujeres. Para esto, uno de los, este movimiento, si bien lo descabezan, en los siguientes 7 años, 8 años, hasta 1980, vuelve otra vez a conformarse. Las mujeres, en este caso, toman parte de liderazgo y vuelven otra vez a las cooperativas, nada más que ahora ya con un poco más de, tal vez, un poco más de apertura por el sistema. El sistema en un momento dado trata de cooptar, jalar a alguno de los dirigentes, y bueno, entonces originalmente este nuevo movimiento se constituye formando asociaciones en las cuales algunos de los sobre todo el aspecto religioso tiene una connotación muy importante, sobre todo la religión católica en los Altos es muy importante. Desafortunadamente, cuando el sistema se comienza a dar cuenta de que el movimiento está agarrando nuevamente fuerza, ¿sí? En forma simultánea, durante estos años, Guatemala había salido también de un proceso de represión muy fuerte, cuando en este caso, cuando Gustavo Adolfo. Entonces, en este caso, Estados Unidos, que es el policía del mundo, ¿sí?, se da cuenta y entonces dice, bueno, ya no lo podemos volver a reprimir, entonces divide y vencerás. Comienza a través de un instituto que se llamó en ese entonces Instituto Lingüístico de Verano, ¿sí?, comienza a introducir supuestamente asesores, ¿sí?, en los movimientos, sobre todo en estas asociaciones, con la finalidad sobre todo de tratar de dividir a estas asociaciones. Una forma es a través de separarlos de la religión. Entonces se comienzan a crear, a través del Instituto Lingüístico de Verano, se comienzan a crear toda una serie de nuevas religiones, como son los adventistas, los testigos de Jehová, los bautistas. Llegaron a ver, bueno, en la actualidad todavía existen alrededor como de 24 sectas religiosas, y esto hace que mucho de este movimiento comience a desvirtuarse, y aparte comienza a haber una pugna, sobre todo entre los indígenas católicos contra los que van siendo adoctrinados, y comienza a haber toda una serie de pugnas entre ellos y expulsiones de campesinos, y lógicamente los que van perdiendo son los que están asociados en estas organizaciones, y otra vez, nuevamente, les meten el ejército, los dispersan, los mandan a áreas más donde no hay servicios, y otra vez el movimiento cae en 1982-83 es el tiempo en que sucede esta parte, y de ahí, bueno, el movimiento prácticamente queda como en un impasse durante 10-12 años, hasta llegar a los 90s. En los 90s, 91 es un periodo muy fuerte de transición, en el cual el movimiento indígena, ¿sí?, ha tomado tal fuerza nuevamente, y sus reivindicaciones sociales son bastante fuertes. Incluso llega a darse la primera reunión indígena de todo el sureste mexicano, ¿sí?, en la ciudad de San Cristóbal. En 1992, precisamente, cuando aquí ustedes tienen una fiesta nacional el 12 de octubre, ¿sí?, toda esa serie de reivindicaciones sociales que vienen de tiempo atrás culminan con una toma simbólica en este caso de San Cristóbal de las Casas, Ciudad Real. Incluso el ícono de la ciudad, que es Diego de Mazariegos, que es uno de los conquistadores del pasado españoles, pues
los indígenas van y así como lo hicieron a Saddam Hussein, amarran la estatua, la botan, la pasean por toda la ciudad arrastrando. Y bueno, a partir de aquí, el año 1992 es como una apertura, un cisma entre el gran poder establecido de los caciques y la reivindicación social más importante de los indígenas. Comienza a haber una serie de invasiones fuertes, porque finalmente, cuando la primera vez que reprimen al movimiento, a los caciques se apoderan de las tierras que la gente esta deja, y la segunda vez que los dispersan, igual nuevamente los caciques se apoderan de todas las tierras estas, y entonces el movimiento indígena justamente en el 92 lo que hace es reivindicar esos derechos que estaban, mucha gente incluso tenía, desde la época de los españoles, tenía derechos sobre esas tierras, y bueno, viene todo un proceso bastante fuerte. Para 1993 ya se sabía de la existencia del movimiento indígena. De hecho, tan se sabía que incluso a principios de 1993 se descubre que había algunos campos de entrenamiento, ¿sí? Pero o el gobierno en turno a nivel estatal y el gobierno federal, pues todavía no se entiende bien por qué no reaccionaron como en otras ocasiones y descabezaron o en un momento dado apresaron a los dirigentes, ¿no? Parece que, no sé, algo no funcionó a nivel del Estado, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, y se sabía de la existencia de estos grupos. Incluso tan se sabía que estaban muy identificados algunos sitios dentro de esta área, el área de las Cañadas, ¿sí? Y bueno, Ocosingo, que es una población más o menos del tamaño de Puerto Real, distante más o menos unos 80 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Ocosingo era como el segundo polo de concentración indígena dentro de esta área. Pasa el año 93 y pues prácticamente entramos en 1994, el 31 de diciembre de 1994. Como que se dan muchas cosas en forma simultánea, a lo mejor son coincidencias, a lo mejor no. Para esto teníamos de gobernante a Salinas de Gortari. Salinas de Gortari es un ícono de la parte más negativa, de la parte más nefasta dentro del priato, del gobierno que nos había estado gobernando casi 70 años. Y entonces Salinas de Gortari es el extremo. Salinas de Gortari en un momento dado firma el primer tratado con Estados Unidos, donde pues, México lleva la de perder. O sea, pues imagínense estar como durmiendo con un elefante, una hormiga con un elefante, ¿no? O sea, cuando el elefante tose, pues la hormiga casi se muere, ¿no? Entonces, la cuestión es que para esas fechas, en noviembre de 1994, ¿sí? México ingresa a la OCDE, ¿sí? En la cola, si ustedes quieren, el lugar 26, ¿sí? Pero en ese entonces, creo que fue el 14 o el 15 de noviembre de 1994, de repente nos amanecemos con la noticia de que ya somos de país del primer mundo, pues en la cola de la OCDE, pero país del primer mundo. Cosa totalmente, a lo mejor la zona norte de México más desarrollada, ¿sí? A lo mejor está en el segundo mundo, ¿sí? Pero el resto de México, más de la mitad de México, sigue estando en el tercero o en el cuarto mundo, como lo que vemos aquí. Y entonces, la cuestión es que de repente pues, el gobierno federal comienza a decir, incluso mucha de la zona del sureste de México tenían apoyos importantes vía la Comunidad Económica Europea, vía Estados Unidos, vía Japón, por ejemplo. Cuando el gobierno dice, no, ya somos del primer mundo, nos quitan buena parte de esos apoyos, y dice, bueno, pues ustedes ya están en el primer mundo, ya no necesitan esos apoyos, por un lado. Por el otro lado, pues toda una algarabía, ¿no? Ya somos del primer mundo, ya somos del primer mundo, cuando de repente llega el 31 de diciembre de 1994, ¿sí? Para esto, ¿sí? No solamente era eso, o sea, en noviembre nos dicen que ya somos del primer mundo, y el 19 de diciembre
de 1994 de repente, ¡pum!, viene una crisis financiera, se deprecia tremendamente el peso, ¿sí? Pierde como 60% de su valor, ¿sí? Y eso de repente así como que el 19 de diciembre viene la caída del peso, y el 31 de diciembre de ese año viene el levantamiento zapatista. El movimiento zapatista, que es eminentemente indígena, o sea, no hay, con excepción del dirigente principal, el resto del movimiento prácticamente es eminentemente zapatista. Y bueno, el día 1 de enero la ciudad amanece tomada por el ejército zapatista, y una de las cosas más importantes de este movimiento es que San Cristóbal, como es el centro del poder, del gran poder, lo primero que hace Marcos es agarrar y decir: vamos a sacar todos los presos del penal, que gran parte eran indígenas, con pseudo o con todo un proceso amañado de tenerlos retenidos, ¿sí? Y van, aparte de ir a abrir el penal, abren el penal, se van todos los presos, otros se incorporan, gran parte de los que eran indígenas se incorporan al movimiento, y aparte dice, bueno, pero vamos a quemar los archivos, porque gran parte de su retención aquí está en los archivos. Van y queman el archivo, a media plaza queman el archivo, ¿sí? Y lógicamente es todo un proceso que da al traste con la algarabía que tenía el gobierno federal, de que éramos el primer mundo, y de repente pues San Cristóbal de las Casas amanece en boca de todo el mundo. Con motivo de la fiesta de fin de año, San Cristóbal de las Casas hace todo una alegoría al movimiento indígena desde el punto de vista del poder. Entonces, pues imagínense, hay muchos reporteros que estaban en la ciudad, pero de repente se encuentran que la ciudad está tomada, las carreteras cortadas. La ciudad de San Cristóbal, con la capital del estado de Chiapas, que es Tuxtla, tiene una carretera que en aquel entonces era el único medio de comunicación con la ciudad de Tuxtla. Cuando los zapatistas toman la carretera, pues lógicamente dejan a todos los reporteros en la ciudad y no se pueden mover. Entonces, pues esto necesariamente causa un gran revuelo y una divulgación de todo este acontecimiento a nivel mundial. Estaban periodistas de la televisión japonesa, francesa. Para esto la ciudad tiene una buena cantidad de franceses afincados en la ciudad, una buena cantidad de gente de Estados Unidos afincada en la ciudad. Entonces esto siempre ha hecho que San Cristóbal es una ciudad un poco media rara, cosmopolita. San Cristóbal de las Casas tiene un grueso de la población que es una población con poder adquisitivo muy grande, porque todos los terratenientes, los ganaderos, los grandes agricultores, la gente que tiene dinero, los grandes comerciantes, como tienen un clima muy agradable, todo el mundo quiere ir a poner su casa, su palacete, en San Cristóbal. Entonces, imagínate, antes de vivir en San Cristóbal era algo así como estaban los coletos, que es como se le llama a esta clase en el poder, y los indígenas. Incluso era tan denigrante el trato hacia los indígenas, que si por esa acera o por esa banqueta venía caminando un indígena y venía un coleto, el indígena se tenía que bajar de la banqueta y darle paso al señor. En los autobuses, por ejemplo, en los buses, ¿sí? Si iba un indígena, digamos que había un lugar para sentarse, se subía un coleto y estaba un indígena sentado, ok, se tenía que parar y darle su lugar. Más o menos como lo que pasa o pasaba durante mucho tiempo en Sudáfrica, casi exactamente igual. Y en este caso, en el campo no era nada diferente. México tiene una revolución en 1910, ¿sí? Estalla la revolución en 1910, pero el proceso viene muy atrás. Pero lógicamente, de la mitad del país hacia arriba hubo revolución, de la mitad del país hacia abajo prácticamente no. Las estructuras de poder estaban intactas. Había tienda de raya, ¿sí? La tienda de raya era un lugar donde se le pagaba a los campesinos, todos los fines de semana se le pagaba, pero casi siempre
se le pagaba, pues, decir algo, bueno, tú tienes derecho, no sé, tu salario de esta semana fueron 100 euros, por decir algo. Y el terrateniente decía, sí, pero por rentarte la casa donde vives, te descuento 20. Porque haces uso del agua de mi tierra, te descuento otro tanto. Por hacer uso de tal cosa, tanto. El caso es que finalmente nunca el campesino terminaba de pagar esas deudas y se heredaba de padres a hijos, ¿sí? Incluso el terrateniente podía decir, bueno, el señor tiene una hija, Guadalupe, que me venga a servir en mi casa, ¿sí? A cambio de nada. Y si me quiero acostar con ella, igual, él no tiene que decir nada. Y quien dijera, ¡pum!, lo mataba. Entonces, estas condiciones de inequidad, pues lógicamente en 1994 hacen como crisis. Y bueno, este movimiento, inmediatamente la respuesta del gobierno federal es, pues, aplacarlo. Meten el ejército, las dos ciudades que fueron tomadas por los zapatistas, San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Lógicamente el San Cristóbal de las Casas, que es el centro de poder, pues es el primero que es recuperado a sangre y fuego, ¿sí? Los zapatistas, como pues estaban en una proporción como de 10-1, se retiran hacia Ocosingo. Entonces el ejército pues entra sobre Ocosingo y logran coparlos, y hay bueno, algunos dicen que murieron alrededor de 300 zapatistas, otros dicen que es más, otros dicen que es menos. La cuestión es que no hay cifras muy exactas, pero bueno, alrededor de 300. El movimiento se retira lógicamente de Ocosingo, se dispersan hacia las Cañadas, que es donde originalmente está distribuido el movimiento zapatista. Y hay un proceso, o sea, pues al gobierno federal en un momento lo agarran, pues ahora sí que, primero, pues con una serie de compromisos a nivel del exterior, y otra, pero para esto, con toda una etiqueta de que México era la democracia era algo ya presente pues en toda la sociedad. Entonces, el hablar de democracia a un país te compromete ante el exterior, ¿sí? Muchas veces más allá de lo que tú crees, ¿sí? Y entonces México no podía, o sea, por un lado reprimiendo el movimiento, y por el otro lado pues la gente afuera gritándole, oye, pero no, tú dices que hay democracia, tú dices que eras del primer mundo o eres del primer mundo. Entonces eso agarra a que el gobierno tiene que entrar a una serie de un proceso de digamos, no una represión directa, sino un proceso tal vez de conciliación y toda la cosa, y hace, por ejemplo, que los zapatistas, sobre todo la cúpula de la dirección del movimiento zapatista, no sea reprimida. Incluso en 95, en agosto, entre julio y agosto de 1995, se celebra la primera convención zapatista en la selva, con una gran cobertura informativa, ¿sí? Y pues digamos que eso hace que en un momento el gobierno tenga las manos un poco atadas para no descabezar el movimiento. Sin embargo, en forma clandestina se comienzan a crear toda una serie de contras, ¿sí? Disfrazados bueno, comienzan a cooptar a algunos de los campesinos que están contrarios a ellos, los arman y comienza la represión, digamos así, silenciosa. De repente, pues en el camino te aparece alguien, pum, matan a 2, 3 zapatistas, y casualmente los muertos siempre son zapatistas. Muchas veces agarran a algunos de los que están en esto, y después los liberan. O sea, no, es que ellos no fueron o no pudieron ser ellos, ¿no? O sea, pues, y siempre el gobierno, pues siempre golpeando, golpes bajos al movimiento, tratando en un momento dado de eliminarlo, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, todos los procesos digamos, todas las ayudas de tipo social que el gobierno federal y el gobierno estatal da al resto de los grupos,
no le llegan a los zapatistas. Entonces hay todo un proceso de aislamiento muy marcado, ¿sí? En el cual afortunadamente durante este proceso de dar a conocer el movimiento, algunas sobre todo se comienzan a formar el movimiento tiene eco en Europa, sobre todo, lo que es España, lo que es Francia, lo que es Italia. Por ejemplo, Italia, el caso de algunos colectivos en Florencia, en Turín, en Venecia, por ejemplo, fueron muy, muy importantes, canalizando ayudas hacia los zapatistas. Desafortunadamente, pues este proceso ha tenido ya en el año 2000, por ejemplo, ha tenido toda una serie de vaivenes. El gobierno prácticamente ha tratado no solamente de eliminarlos a través de estas especies de grupos armados, sino directamente no dándoles apoyos, por ejemplo, cooptándolos a través de sus líderes. Aparte, por ejemplo, una de las cosas que más fuerte ha estado hacia ellos es que, por ejemplo, en la zona de por sí es bien difícil llegar, llueve muchísimo, y entonces, por ejemplo, cuando es construir caminos, no hay caminos, o sea, no les construyen caminos, no les dan servicios, y bueno, y aparte es interrumpiendo estas ayudas que vienen del exterior. Entonces esto ha hecho todo más difícil la situación para ellos. Hacia el año ya 2001, 2002, el gobierno ha tratado por todos los medios, incluso de militarizar el área. Desde el año 2000 creó toda una serie de campamentos militares alrededor de toda la zona zapatista. Entonces esto hace más difícil todavía que el movimiento tenga cohesión, el movimiento tenga... Y bueno, a nivel nacional, la Coordinadora Nacional Indígena, hacia 1997, tiene uno de sus movimientos más importantes a nivel nacional, ¿sí? Y el manifiesto que se tiene de esta Coordinadora Nacional se llevan al Congreso. Desafortunadamente en el Congreso no dejan pasar los derechos, bueno, lo que se quería que se incluyera en la Constitución, aquellos artículos que tenían que ver con, sobre todo el artículo 27, que es sobre la posesión del suelo, ¿sí? Y que se decía que pues, las áreas indígenas deberían de respetarle sus usos y costumbres y también la propiedad del suelo. Entonces esto no pasa en el Congreso, o sea, pues al llegar al Congreso, pues ahí es otra cosa, ¿no? O sea, entonces de ahí viene un proceso un poco progresivo como de descontento, un poco de desaliento de la gente, sobre todo de los líderes, y aparte de que el gobierno, pues, por varios lados, tratando de deshacer el movimiento. En la actualidad, el movimiento ha entrado como en una tercera fase. Está tratando en la actualidad de mantener sus bases como tal. Una de las cosas muy importantes es la organización social. Ahí funciona como si fueran... Cada comunidad es un gran núcleo, y a su vez en cada uno de los, por decir algo, si hay en una comunidad hay 5 barrios o 3 barrios, cada uno tiene una organización como una célula, ¿sí? La cual casi siempre está liderada o por una mujer o por el hombre más viejo de la comunidad, y entonces las decisiones se toman en forma colectiva, ¿sí? Una de las cosas que en la zona predomina y ha predominado desde la etapa de los españoles es el alto, una forma de controlar en la tienda de raya a los campesinos era pagarles su salario con ¿cómo se llama? Con aguardiente. Entonces, por ejemplo, te decían, te pago tus 100 euros, 10 son de tal cosa, otros 10 son de tal, y aparte 5 son del aguardiente. Pero yo no quiero, no, es que no es si lo quieres, tú lo tienes que tomar. Eso ha dado a que en la zona hay un nivel de alcoholismo muy alto, incluso en edades tempranas, ¿sí? Y entonces eso es una de las cosas que el movimiento zapatista, a nivel de su proceso de integración comunitario, ha hecho. Por ejemplo, los zapatistas
las comunidades zapatistas el nivel de alcoholismo es bajísimo o no existe, por ejemplo, como pasa con alguna de las comunidades más importantes, el nivel del bueno, nadie toma, pues. Incluso una de las cosas que también prohibieron es, por ejemplo, no se consume Coca-Cola, por ejemplo, no se consume Pepsi-Cola, no se consume alguno de los productos íconos del capitalismo mundial. Entonces esto lógicamente tiene sus repercusiones fuertes, porque imagínate la Coca-Cola y no vender alcohol es fatal para un sistema, porque finalmente buena parte del sistema se alimenta de todo eso, ¿sí? Y bueno, en la actualidad el movimiento está agarrando, parece que ahí va con nuevas alternativas, sobre todo alternativas que han venido a reforzarse, sobre todo porque algunos de los gentes que a veces de estos colectivos que hay en Europa de repente han contratado pues gente para que vaya a apoyarlos en algunas, bueno, de las 10 comunidades más importantes, las más grandes, por ejemplo, el gobierno federal les quitó la luz. Entonces metieron, por ejemplo, generadores solares, generadores híbridos, de aerogeneradores y bueno, cuando no funciona, porque la zona es bastante lluviosa, cuando no funciona el generador solar, pues hay aire o hay diésel, por ejemplo. O sea, una alternativa de estos sistemas híbridos bastante importantes. Entonces, por ejemplo, otra de las buenas ayudas que han recibido es que, por ejemplo, la ayuda se ha canalizado para construir escuelas, por ejemplo, o construir clínicas, porque tampoco lo sabía. Entonces, algunas de esas cosas han ido haciendo, y otras cosas que muy importantes, por ejemplo, nosotros en Ecosur, una vez al año se colecta, por ejemplo, libros para las bibliotecas de estas comunidades, ¿sí? Lógicamente el gobierno federal no ve con buenos ojos eso, porque nos tachan de que somos rojillos, no somos contrarios al buen desarrollo de la sociedad, pero bueno, pues algo tienes también que hacer y contribuir. O sea, nosotros hacemos toda una colecta y cada año siempre vamos con apoyos, construimos un aula y se les dota de su biblioteca, y esto ha ido, por lo menos, es un granito de arena que ¿sí? en todo este proceso, ¿sí? Bueno, yo lo dejaría acá. Si hay alguna pregunta, voy a tratar de contestar. Chiapas es una grande, ¿no? ¿Perdón? Chiapas es una zona grande, ¿no? Chiapas es un área bastante grande, más o menos son alrededor de 85,000 kilómetros cuadrados. Y toda la zona de influencia zapatista no solamente está en Chiapas, como se trata de hacer creer, que están aisladas. Que la zona zapatista también implica zonas de Tabasco, zonas de Campeche y la parte de los Altos de Guatemala, que es común a nivel geográfico, a nivel geográfico sobre todo, y a nivel de todo un gran ambiente indígena. Muchos de los indígenas del lado de Guatemala, o sea, son el gran mundo maya, los cachiqueles, o sea, pues se entiende. Entonces el movimiento ha permeado hacia otras zonas más distantes, y esto lo ha hecho que precisamente no se pueda, o sea, pues no se haya acotado como que querría el gran capital, pues. O sea, pues un poco la dificultad de vías de comunicación ha favorecido que se extienda, y también pues, ha originado una gran marginalidad en los sistemas, pero bueno, eso es lo que... Ejército no tenía gente que estaba revolucionario, ¿no? Digamos, o era ejército. Sí, o sea, ves que desde donde lo queramos ver, si lo vemos desde el punto de vista del mundo indígena, pues, lógicamente es un movimiento reivindicativo social muy importante. De hecho, por ejemplo, en la actualidad San Cristóbal, para un ejemplo, a lo mejor no sea el mejor, en la actualidad los colectos dicen, no es. Antes los indios nos respetaban, dice, si iban caminando uno por la banqueta se lo tenían que bajar. Dice, ahora dice, ni con un caballo lazándolo los bajamos de la banqueta. Dice, esta ciudad se ha prostituido, esta ciudad
se ha indiado, ¿sí? Es que ahora hay indios por todos lados, siempre hubo indios por todos lados, siempre, o sea, San Cristóbal de la Casa, toda la zona norte, toda la zona alta de Chiapas, pues 36, 40% de la población es indígena y otra buena parte son mestizos, descendientes de españoles y indígenas. O sea, ¿a dónde vas que tú no veas la cultura indígena? Es como decir que, pues no sé, en alguna parte no hubiera tal raza si ahí existió siempre, ¿no? O sea, la conquista no fue más que digamos, un parteaguas de todo un proceso como tal, ¿no? Yo entiendo que el ejército zapatista no lo entiendo como tal, como estructura, no lo entiendo más bien como autodefensa de tantas invasiones que ha tenido por parte de... hacia existir, manifestarse y sobre todo manifestarse. Por eso a mucha gente a veces, y nos cuesta, aún los que somos de allá, entenderlo, porque muchas veces gran parte de la dirección no está situada en, por ejemplo, en el comandante Cebedeo, en el comandante Marcos, en el comandante o en la comandante Ramona, que ya murió. No está, o sea, pues ellos nada más son los que dicen, bueno, yo ejerzo el mando obedeciendo, ¿sí? Que es lo que normalmente deberían de hacer cualquier autoridad, porque de donde emana la fuerza o por qué estás ahí es justamente... Las decisiones son entre todos, claro. Y además, otra de las cosas que todavía se entiende menos en un mundo machista, 99.9%, es que las decisiones, aparte de ser colectivas, son muchas veces tomadas por las mujeres. Entonces eso todavía le mete otra connotación que difícilmente, imagínense, para alguien que cree que las mujeres no sirven más que para la cama y para lavar ropa o para atender los niños, imagínate, en un mundo para un coleto, ¿sí? Es un sigma, eso de decir, ¿cómo que una mujer va a decidir lo que nosotros los hombres hagamos? O sea, pues eso es bastante difícil de entenderlo. Y otras cosas más importantes es que, por ejemplo, los viejos, que en nuestras sociedades, por ejemplo, un viejo, pues, ¿qué le queda? Ir quedando relegado. En el mundo zapatista, por lo regular, el viejo es aquel que es dueño y poseedor de una gran experiencia y que tiene que dejarla en la comunidad. Si el señor, por ejemplo, un ejemplo, usted fuera alguien que sabe muchísimo, no sé, fue maestro, por ejemplo, ese profesor no se tiene que morir sin por lo menos dejar las enseñanzas, por lo menos formar a otros profesores o a otros instructores, porque ahí son instructores, no son profesores, antes de morir. O sea, es como eso de que, como lo que pasa en Japón, la senectud no es algo, no es una vergüenza ser viejo, al contrario, es como por reivindicar toda esa gran experiencia, darle oportunidad de que se quede en la comunidad, y estas son las cosas que a veces no se entienden en el movimiento zapatista, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay más, pues, pero las más importantes, digamos, son estas, y que muchas veces la gente definitivamente no. Nosotros, los europeos, vamos a llamarlo así, tenemos muchos medios de comunicación y de información, pero ¿existe allí algún sitio, alguna forma de comunicación para que el resto del mundo se entere verdaderamente de la situación real del movimiento zapatista? Bueno, a través de los colectivos que existen aquí en Europa, por ejemplo, hay una comunicación muy fluida vía correo electrónico, ¿sí? O sea, eso ha hecho precisamente que no, y evitó en su momento que el movimiento fuera prácticamente eliminado, ¿sí? Incluso que el comandante Marcos pudiera 5 o 6 años después estar saliendo de las comunidades, ¿sí? Porque era como un salvoconducto. Incluso en las primeras veces que salió, 4 o 5 gentes, italianos, franceses, españoles, hasta gringos había, iban y decían, es que yo los voy a ir a proteger con mi vida, cosas como esas. Pues ya cuando trasciende el pensamiento de un movimiento, pues difícilmente el Estado puede reprimir directamente o a la luz del día
cualquiera de estas manifestaciones. O sea, pues es bastante importante esa connotación que tiene. Parece que el correo electrónico no funcionará, pero es quizá el único medio en el cual el movimiento zapatista ha permeado fuera del área de Chiapas. Y de hecho, el movimiento zapatista tuvo una connotación y todo un proceso fuerte a nivel de México, en que sobre todo algunos de los sitios como el centro occidente de México, por ejemplo, había grupos indígenas muy importantes. En México hay prácticamente en todo el país hay grupos indígenas, tomaran muchas de las reivindicaciones sociales del movimiento zapatista, se las tomaron para sí, y hay sobre todo en Michoacán, en Guerrero, por ejemplo, en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, por ejemplo, hay como esa organización se ha hecho más grande, si lo podemos llamar como exportar un movimiento, y mucha gente, por ejemplo, entre los indígenas, mandaron a sus representantes a las reuniones que organizaba el movimiento zapatista para que aprendieran, y se llamaban aprender haciendo. O sea, pues tú ibas y se supone que eras el último de la organización de una célula, ¿sí? Y a ti te tocaba aprender, y después se supone que tú ibas a reproducir lo que aprender. O sea, muchas cosas que a veces son muy interesantes, a veces otras no las entendemos muy bien. Tenemos, tal vez, aún siendo, yo por ejemplo, aún siendo de la zona, siendo nativo de Chiapas, a veces no entiendo muchas cosas que pasan. Y aparte, otra cosa, esa gran barrera de una lengua que no es justamente el español. En el área se hablan una buena cantidad de lenguas indígenas. El más importante es el Tzotzil, que más o menos la hablan alrededor de unas 60.000, 70.000 personas en la zona indígena, en la zona del conflicto. Pero de ahí hay 7 más, tojolabales, mames, choles, o sea, pues hay en la zona. En la zona donde ellos están, los cañados, ¿no es donde están? Sí, los cañados. Ahí está. Como hay varios campamentos militares, ¿no? De hecho está rodeado. Rodeado, de control hacia ellos. Cuando se recibe del exterior alguna ayuda material o algo, ¿habrá un tipo de célula, ¿no? O de enlace para que entre y habrá sus sitios específicos, está organizado? Y incluso aún cuando muchas veces va todo legal, siempre está el ejército tratando de encontrarle algo, cómo puede detener esa ayuda, porque se ha hecho, por ejemplo, gente que va, por ejemplo, haga de cuenta, un español con su documentación en regla, siempre están tratando, oiga, pero es que, pues aquí dice que usted, o sea, algún pretexto, entonces es... Y lo que pasa es que somos rejas a la reunión, ¿sí? Y eso es malo. Sí, el hecho es que ahora está prácticamente, es bien complejo toda la zona a nivel, por ejemplo, de religión, porque por ejemplo los católicos se volvieron como el ala más conservadora dentro de la cultura indígena y no pueden ver a los otros, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el consumir alcohol es como un sinónimo de poder y de hombría, ¿sí? Entre los católicos. Y el hecho de que alguien, Miguel, diga, yo no tomo, ¿no? O sea, yo tomo agua o algo así, entonces algo así como excluyente, ¿sí? Y algo así como hasta denigrante, por ejemplo, entre una comunidad católica y una comunidad adventista o una comunidad de testigos de Jehová y todo eso. Y bueno, la cuestión es que en el vídeo se veía, por ejemplo, de repente de las 2 de la tarde, este tipo de mensajes. La radio es un instrumento poderoso de comunicación en las zonas indígenas porque permite, por ejemplo, a través de la radio, las radios locales que hay, y incluso los famosos receptores a nivel local, tú vas y le dices, quiero mandar un mensaje a través de bueno, hay muchas radiodifusoras con unos nombres, pero en uno de la chiquita del cuadrante, por ejemplo, vas a la chiquita del cuadrante y agarras y dices, y pagas
por decir algo, 1 euro, ¿sí? Y dices, es que quiero mandarle un mensaje a mi primo que vive en Monte Líbano. Dígale que por favor la becerra ya parió y que por favor si viene mañana a las 3 de la tarde porque lo vamos a ir a esperar con caballo al paso del río. Y eso es que... o a veces, dígale que su mujer ya está a punto de parir, pero está enferma y necesita dinero. O sea, pues, toda esa serie de... que es un mundo, o sea, pues que uno cuando va y comienzas a escuchar Tzotzil, de Tzetzal, Tojolabal, o sea, pues ellos se entienden entre sí, hay una serie, como la comunicación es universal a veces, ellos se entienden, pero tú de repente, puta, no sé, buenos días en Tzotzil se dice de una manera, una connotación un poquito diferente en Tzetzal, otra en... Puta, más o menos así funciona esto. ¿Y no crees que un poquito descafeinado el movimiento zapatista en comparación a lo mejor con puede ser Sendero Luminoso o como hoy en día en Colombia la FARC? Sí, hay una diferencia, ¿no? O sea, primero porque el movimiento zapatista no... que es marxista-leninista. Últimamente yo comienzo a creer que el poder está tentando y está cooptando a Marx, ¿sí? Incluso ha habido declaraciones, por ejemplo, como a nivel nacional acaban de pasar todo un proceso de elecciones bastante desasiado, bastante viciado, incluso, bueno, ojalá y no tomen a mal lo que voy a decir, ¿sí? Incluso, por ejemplo, Zapatero, ¿sí? A las 4 horas de haberse cerrado las urnas, cuando no se sabía el ganador, y el ganador ni siquiera se supo hasta después de 4 meses, y después de un proceso viciado, un proceso que olía a mierda por todos lados. Zapatero fue el primer gobernante, el primero, imagínense, el primero, ni siquiera Bush, que a veces le funciona la cabeza y a veces no, ¿sí? Ni siquiera Bush había abierto la boca, ¿sí? Y ya Zapatero estaba felicitando, pero Zapatero, bueno, eso no pasa nada. No pasa nada. Tú hablas aquí con toda la tranquilidad del mundo. Pero a lo mejor lo que pasa es que a lo mejor Zapatero estaba hablando por Repsol, por Telefónica, por las 10, 12 empresas más fuertes, Santander, BBVA, todos lo que hay muchísimo. De hecho, por ejemplo, estos dos bancos, BBVA y Santander, de México sacan más ganancias que lo que reúnen en toda Latinoamérica. Telefónica, por ejemplo, hablar por teléfono en México sale 3 veces más caro que hablar en Guatemala, que está más jodida que nosotros. O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, en un país con tantos recursos, México produce una cantidad impresionante de petróleo diario, gas, y sin embargo es carísima la vida, ¿sí? Y el peso está en la lona, ¿sí? Entonces, pues, esas son a veces las condiciones, pues, que uno no entiende. Un gobierno socialista o de corte, a lo mejor no exactamente socialista, de corte centralista, que de repente no tengas ni tantita, no sé cómo llamarle, ni tantita prudencia, la palabra prudencia para decir, pues hasta que por lo menos 2 más hayan cometido el error, a lo mejor yo me voy, pues, pero eso pasó. Entonces resulta, para volver un poquito, ya me desvié mucho de la respuesta, resulta que Andrés López Obrador, ¿sí? es el gobernante que se supone que ganó ampliamente la elección. Desafortunadamente, pues el Priato y el PAN unidos, ¿sí? Pues le quitaron esto. Entonces, ¿qué se supone que pasaría? ¿Sí? Volviendo un poquito a la pregunta, ¿qué se supone que debió de haber pasado en este tiempo? Pues si se supone que estamos tratando de tirar al poder, ¿sí? Deberíamos unir fuerzas, ¿sí? Y bueno,
En este caso, Marcos debió ahora sí que batear en el mismo bando de López Obrador, y resultaba que de repente le tiraba cada trancazo, ¿sí? O sea, toda una serie de contradicciones de Marcos durante los últimos, sobre todo 2-3 años, que eso un poquito está hablando de cómo Marcos o está siendo cooptado, ¿sí? O algo está pasando, ¿sí? Afortunadamente parece que la organización genuina del zapatismo parece que funciona, por lo menos a nivel de comunidades parece que funciona, pero a nivel de la dirigencia más arriba parece que está entrando en un poco o en mucho de crisis. Es que lo vamos porque en el zapatismo la verdad me interesa bastante, ¿no? Y yo creo que se debería dar como la matanza que hubo en Acteal. Bueno, no hablé de la matanza de Acteal, que fue un proceso dirigido justamente y bueno, un poquito volviendo a lo que mucho de la dirección del movimiento zapatista está dado por las mujeres. La matanza de Acteal, por ejemplo, son principalmente mujeres las que mueren, y casualmente ahí mueren 7 de las dirigentes que encabezaban, ¿sí?, para alguna de las comunidades. O sea, sí mueren hombres, pero la gran mayoría son mujeres que estaban rezando en una pequeña ermita. Entonces, pues, o sea, el movimiento zapatista tiene toda una serie de matanzas que han sido, la de Acteal se dio a conocer porque no lo podían ocultar, pero ha habido alrededor de 7 otras en las comunidades que sigue habiendo, ¿no? Y sigue habiendo. La guerrilla blanca, vamos. De hecho, sí, sigue habiendo. Sí, están el gobierno estatal y el gobierno federal han creado toda una serie de contras, como los chinchulines, bandera roja, por ejemplo, que son, pues ahora sí, asesinos a sueldo, ¿sí?, disfrazados de indígenas, o muchos son indígenas, ¿sí? Hagan de cuenta más o menos lo del 11M. De repente yo contrato a una serie de gentes que son marroquíes, que son yemenitas, que son, ¿sí?, que son en un momento dado el parte del lumpen de la gente que está ahí, que no tiene dinero, y que yo te pongo dinero y tú pones el cuerpo y yo te doy el cañón, ¿no? Entonces, la cuestión es que a través de esto hay todo un proceso bastante desaseado, de deshacerse de los líderes, de cooptar a los líderes. Si no te mato, te compro, si no te aíslo, si no te secuestro a tu hermana, a tu prima, lo que sea, al otro día amanece, no sé, 200 kilómetros por allá, de repente aparece muerto. Y de tal manera que en un momento de cuenta secuestran al señor y lo llevan, no sé, allá por Córdoba, y de repente casualmente matan a una prostituta y dice crimen pasional, o sea, tratando de desvirtuar, ¿sí?, bajo cualquier pretexto. Fue un crimen pasional. El señor Juan López dice que tal persona andaba con 2 hombres más, y a lo mejor cualquiera de ellos lo mató, cuando pues no tiene ninguna cosa. Esto es solamente preparar una escena para que la opinión pública diga otra cosa, ¿no? ¿Y no crees que vamos, que no es posible, vamos, una revolución como la que dice su comandante no es posible a través de internet, a través de... No. Porque si yo lo entiendo bien, está el ZLN y después hay como una especie de brazo político que es el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Sí, no es posible por varias razones. Una es que está el gran poder encima. En segunda es que el área es muy aislada. En tercera es que la ignorancia es tremenda, ¿sí? Otra, la gran barrera del idioma. Entonces, bajo estas cosas, quizás ha funcionado a nivel pequeñito, y puede trascender un poco más en la medida de que se adapten toda una serie de estrategias contra esa gran represión que hay encima, pero quién sabe. Pero a nivel político, ¿no? Porque la última marcha que hubo en el DF, eso fue inmenso, ¿no? No. Yo porque estuve allí, vamos. O sea, y eso fue inmenso allí en el Zócalo, vamos, eso fue horroroso de gente que había. Entonces, si no se puede a través de, digamos, de las armas, que menos utilizar los métodos políticos, ¿no?
a través del Frente Zapatista de Liberación Nacional, Sí. no del Ejército Zapatista. Desafortunadamente te digo, está muy cooptado, ¿sí? A nivel arriba, ¿sí? Y no hay todavía, bueno, tú sabes que todos los procesos históricos sociales pasan por, como, ahora sí que en ascenso, en ascenso, en ascenso. Y ahora sí que hasta que no ves como dicen, el peladaje, no tiene otra cosa que perder su vida, o lucha o se muere. Hasta en ese momento es cuando un movimiento hace erupción. Ahorita está en ese proceso de acumular fuerzas. Sí. O sea, aparentemente México ahorita pues parece que está bien, ¿no? No, hay toda una serie de movimientos, por ejemplo, sociales muy importantes. Por lo menos hay 22 estados en que hay movimientos sociales, como le llama lo que sería aquí el Ministerio del Interior, ¿sí? Allá en la Secretaría de Gobernación. Hay los famosos, el año pasado mencionaba, había 22 focos rojos, ¿sí? Y focos rojos son donde hay problemas muy importantes a nivel social. Y lo hay, pues, por lo menos en Chiapas hay 10, por lo menos en Oaxaca hay otros 10, por lo menos, o sea, pues las zonas más marginadas, las zonas más indígenas, las zonas que tienen más problemas es donde hay más problemas, ¿no? Incluso, por ejemplo, Sinaloa, Sonora, que son estados pujantes con una economía bastante, pues, si no de países de primer mundo, cercano a eso, hay movimientos. Mucho de la gente que viene del sur, por ejemplo, y que no puede pasar al otro lado, va engrosando las filas de todo el montón de jornaleros que se requieren, por ejemplo, para piscar el maíz, el jitomate, el algodón, toda la gran agricultura, la prosperidad de la agricultura de la zona noroeste de la República Mexicana, que es la zona, lo que es el noroeste y el este, son las zonas más ricas en agricultura, ¿sí? Está dada precisamente en los bajos salarios que le pagan a toda la gente que viene del sur, ¿sí? O sea, pues es un proceso bastante, y que está así como en ciernes, así como a punto de estallar, porque finalmente también en todos lados hay pobreza, ¿sí? En muchos de los movimientos, mucha de la gente que viene de Oaxaca, mucha gente vieron bandas de gente que te asaltan, que te matan incluso. Entonces, pues esto ha sido, pero difícilmente se va a ¿cómo se llama? A detener esa flujo migratorio. Bien difícil, por lo menos por los medios, como lo estamos tratando de detener. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cuál sería la forma de detener el flujo migratorio o hacer lo que desapareciera o disminuyera? Pues crear fuentes de empleo, regar un poco la bonanza que tienen estos países hacia allá. Pero para eso hay que eliminar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? No, por supuesto. El Tratado de Libre Comercio es un tratado que solo funciona porque para un lado. Lo de Chiapas ¿sí? viene también de ahí, del Tratado de Libre Comercio. Claro, sí, o sea, gran parte de estos movimientos vienen justamente de estos procesos de identidad y de reparto tan diametralmente opuestos que nos han impuesto, ¿sí? El gran capital, ¿sí? O sea, pues de la otra manera solamente es seguir funcionando un gran negocio que es, en este caso, la migración para las autoridades y para todo un conglomerado de autoridades, desde la más chiquita hasta la más grande, que funciona, ¿sí? Y para Gringolandia, ¿no? No, por supuesto. Aparte, por ejemplo, para Gringolandia, ¿sí? Por ahí había una película que es un poco media, ojalá y un día la puedan conseguir. Es como una crítica, se llama Un día sin mexicanos, ¿sí? Y que en un momento dado da en forma jocosa, en forma un poco de burla, ¿sí? Saca esos oscuros de la economía de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Si los latinos un día no se presentaran a trabajar, como viene en la película, se quedaran durmiendo en su casa o rascándose las orejas,
¿sí? Puta, la economía, con un día. Y aquí la gran economía, sobre todo la gran economía de la agricultura y de servicios en Estados Unidos, funciona por esa mano de obra tan barata, tan regalada, ¿sí? Que un gringo jamás trabajaría por menos de 8 horas por hora, cuando aquellos trabajan por 3, 4 dólares la hora. Entonces, o sea, pues, esas son las grandes inequidades que hacen que el sistema funcione. Por eso funciona tan bonito, porque pues mientras el peladaje son millones y unos poquitos, ¿sí? Mientras unos mueren de desnutrición, otros mueren de colesterol estelar, ¿no? ¿Sí? Pero así funciona, ¿eh? ¿Sí? Difícilmente puede ser la revolución por eso. No. Es que te quería comentar una cosa, porque allí incluso entre gente, mexicanos, ¿no?, que se podrían catalogar como de izquierda, existe el bulo, ¿no?, o existe incluso la creencia, ellos defienden que el subcomandante Marcos, en primer lugar, no es mexicano. Dicen que posiblemente sea nicaragüense, ¿no? Eso ya es secundario, no tiene ninguna incidencia, pero lo ven incluso como si fuera un infiltrado puesto por las potencias occidentales al objeto de desestabilizar la zona, y dan como posible causa el hecho de que Chiapas es un estado riquísimo, tiene petróleo, tiene metales nobles, maderas nobles también, y lograr allí una secesión, por ejemplo, de México, ¿no?, pues sería algo rentable, bien para Estados Unidos, bien para la Unión Europea, etcétera. ¿Eso qué te parece a ti? ¿Es una ocurrencia o tiene alguna base? No, tiene una base. Lógicamente es así como divide y vencerás. Y otra es que, bueno, eso de decir que es de Nicaragua, de Cuba, por ejemplo, de Bolivia, de Ecuador, ahorita hablando de los que están señalizados, ¿cómo dice Reagan? Digo, Bush, que son los del mar. Sí, el eje del mar. Cosa que no es cierto. A los 6 meses de que salió a la luz el movimiento, ya se sabía quién era este señor, dónde había nacido, sus parientes más cercanos, sus familiares más cercanos. Él es de Tamaulipas, un estado del noroeste. Incluso él estudió en la universidad donde yo estudié, ¿sí?, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es de ahí y fue profesor ahí. O sea, pues, lo otro es colgarle, ahora sí que al santito colgarle más. Que se sabe realmente entonces quién es Marcos. Por supuesto que se sabe. De hecho, él ya... Es que las decisiones colectivas que se toman, difícilmente los indígenas, los propios indígenas, van a votar o van a elegir a un comandante que no sea de su propia tribu, o sea, digamos así, indígena, ¿no? No, pero no, y del movimiento. Marcos no es indígena, pero que está por el movimiento zapatista. No, por supuesto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, Ahora, que difícilmente lo nombren. Pero es que está, según tengo entendido, yo no digo que los indígenas sepan quién es, estoy diciendo que el Estado no sabía quién era, decían. No sabían. Durante buen tiempo trataron de indagar. Pero después, cuando se supo, lógicamente, una forma de desvirtuar lo bueno que hace un ser humano, trátese de quien sea, es, pues de repente digo, no, es que Marcos, a través de la televisión, a través de los medios masivos de comunicación, es que Marcos, por decir algo, hagamos en cuenta, lo pueden atacar de muchas formas, deshacer la imagen de una gente de muchas formas, ¿sí? Por ejemplo, decir, no, es que la mamá de Marcos fue una prostituta, el hermano de Marcos fue un traficante, el tío, así. Esas son estrategias Sí, comunistas. estrategias, exactamente, estrategias de deshacer una imagen. El hecho de decir que a lo mejor puede ser de Nicaragua, ¿sí? ¿Qué de malo tendría ser de Nicaragua cuando Nicaragua es otro país jodido, o más jodido que nosotros, o que fuera de Bolivia? Pues igual, o sea, pues desde el río Bravo para abajo, ¿sí? Pues igual estamos de jodidos, o sea, pues no es o sea, pues el hecho de que yo haya ido a estudiar solamente me diferencia porque a lo mejor pienso un poquito diferente, pero mi color, mi piel y mi forma de expresarme es la misma, ¿sí? Lo único que nos diferencia son algunas cosillas, pero esas cosillas, puta, a la hora ahora sí que a la hora del juicio final estás exactamente pelado, sin ropa, y con la misma espada te va a medir la muerte. Ya ni siquiera hables de un dios ni nada, ¿no? O sea, así de sencillo.
¿Y qué malo tendría que fuera de Nicaragua? Pues qué bueno, ¿no? Que alguien que viene de fuera. Si el padre de la patria, al que nosotros reconocemos como el padre de la patria, Miguel Hidalgo, era un criollo. ¿Por qué no decimos, oye, este es cabrón, gachupín, hijo de no sé quién? Pues, pero ¿por qué, puta? Si estás haciendo algo bien por esta tierra, no tendría yo por qué estar... Yo nunca dudé de que fuera de otro país que no fuera México, ¿eh? No tenía la más remota idea, pero sabiendo que lideraba el movimiento zapatista, tenía que ser mexicano. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Era muy difícil que fuera... Podría ser, pero... Sí. Pero quiero decir, para mí particularmente lo creía, vamos, de que era mexicano y... Ahora, muchas veces las acciones que tú haces son las que forman y conforman todo lo que se diga de ti. De hecho, es valiosísimo que una gente que dejó la universidad, hagan en cuenta, dejó la universidad y irte a vivir a estas comunidades, renunciar a la comodidad, si le podemos llamar comodidad, de un trabajo estable, ¿quién era profesor? ¿Sí? De repente irte a la selva, tiene mucho mérito. De entrada, por ejemplo, otro mundo. Cambió la vida contraria. Segundo, hasta la comida ni siquiera es la misma la que tú tienes en la ciudad. Otra es mosquitos, lluvia, calor, bien diferentes. Claro. Vamos, su libro lo pone bien, por ejemplo, detrás de nosotros estáis ustedes, un buen libro que hoy mismo lo tengo yo en las manos, y la verdad es que te impresiona, un hombre que tiene bastante carisma. Aparte hay unas cosas, por ejemplo, no sé si has visto, hay un periodista, Bellinghausen, le ha seguido muy cerquita, así, muy pegado al señor, y esa prosa o esa lírica que tiene y la forma de escribir, hay cosas que, puta, en eso de, no sé si has leído la parte de, hay unas cosas que escribía por allá por el 78, 79, que son las partes que a mí, 79, perdón, 97, 98, 99, que son las partes cuando inventa al Durito. Durito de Escarabajo. Sí. Esas, las primeras, que son las que yo creo que es cuando estaba, pues como que tenía mucho dominio, pero de que lee el tipo, puta, lee. No, es que ¿sí? tú lo ves, lee algo de, dices que este tío no es cualquiera. Aparte no es, digamos, no es aquel que te habla de 2, 3 gentes. No. En alguna ocasión, cuando le dieron oportunidad en un foro de presentarse con, ahora sí que los representantes indígenas contra el poder, ¿sí? Lógicamente el poder llevó, ahora sí que hagan de cuenta quién sería el mejor jugador en España de fútbol. Bueno, digamos que, algún español, ¿sí? Hagan de cuenta que llevo a mi selección de los mejores futbolistas contra los de allá, ¿sí? Mira, el tipo, o sea, esa es la parte valiosa, el tipo los barrió, un tipo le alegaba de... vino algo de Hemingway. Puta, ¿qué le corrigió la plana? No, mira, es que estás mal. Hemingway no es... En ese tiempo no estaba... Puta, calladito te ves mejor. Sí, o sea, alguien que renuncia a eso, pues lógicamente, pues, qué bueno, tiene muchos elementos. Lo malo sería que él se dejara cooptar. Y ahora, que es cuando más se necesita en los próximos años, por lo menos en los próximos 3 años, van a ser cruciales para el movimiento zapatista. O truena definitivamente o trasciende más allá, como decía el señor. Bueno, es verdad que en todo sitio, en Nicaragua, en Europa, el mismo sistema, empieza en la sociedad, en las frustraciones, el cortar es lo mismo, en todos lados. Son los instrumentos del capitalista para cortar cualquier reivindicación. No, si no, imagínense, por ahí había una canción que decía, pues, qué loco que de repente decía que él volaba, y pues hay que encerrarlo, porque ese cabrón me va a hacer que todos los demás crean que vuelan, puta, y mañana, ¿quién me mantiene? ¿Sí? Como Estado, pues, ¿sí? Como un gran poder del Estado. Bueno, afortunadamente en la actualidad, pues Iberoamérica de repente se está volviendo como que está tomando sus fueros, ¿sí? retomando sus fueros, por ejemplo. Ahora ya no es tan fácil ponerle la cruz
y la espada a Cuba, por ejemplo. Pues ahora también tienes que vértela, por ejemplo, Con Bolivia. con Bolivia sobre todo, Venezuela. con Venezuela, un poquito un movimiento medio raro, ¿sí? Ecuador, por ejemplo, Ecuador a veces no lo hemos seguido muy bien, pero Ecuador tiene unas reivindicaciones quizás hasta más genuinas que las de Bolivia, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, en estos días, por ejemplo, se va lo que el presidente Correa ahorita les puso 48 horas a las grandes petroleras para que le paguen lo que le deudan o los manda a Europa o a Estados Unidos con sus chivas. Pero bueno, ahí falta ver si el gran capitalismo deja crecer esas nuevas experiencias, ¿sí? Argentina fue un proceso que ha dado mucho de hablar, un proceso interesante, sobre todo 2003, 2004, 2005. Pero ahora sigue igual, ahora Argentina da igual. Pues, ¿quién sabe, verdad? Habría que detenernos un poco, lo que pasa es que pues son cosas que a veces no... Hay que ver el bombo que la salida de ella, el bombo que tenía, como los americanos, igual, se presentara algo. Sí, me va a parir los días. Pero bueno, lo que es interesante es, por ejemplo, que en 2003 Argentina estaba en cesación de pago. Cuando viene Kirchner, dice, me tienes que dar un tiempo para pagarte, si no, ni te pago. Se plantó ante el Fondo Monetario Internacional, y es el que no único pagaba. Presidente, ahora sí que como dice Pero ¿sí? Qué huevos del cabrón, porque puta, todo alrededor, todos los países alrededor. Brasil, que pudo haber sido el gran compañero y decirle, no, sí, cabrón, si se plantó Argentina, yo también me planto, ¿sí? El señor fue el único que se plantó, y con qué huevotes, y decirle al Fondo Monetario Internacional, y le pedía 5 años, ¿sí? No tengo, o sea, no niego que te dejo, no tengo, o sea, pues, pero esas son las cosas, pues, que... Lo otro, a lo mejor mucho es el argumento del gran capital para desvirtuar un movimiento en Argentina que, pues, algo que hay que celebrarle es que, por ejemplo, la economía, en los 3 años siguientes, la economía creció bastante y estos movimientos piqueteros gruesísimos, la economía ha crecido y ha crecido no en la bolsa de Nueva York ni en la bolsa de, no sé, de Europa, en Berlín o en algún lado, ha crecido en el bolsillo de los argentinos, ¿sí? O sea, pues eso es, pues digamos, es una ganancia del presidente en turno. Quién sabe cómo llegue su mujer. Mira, una preguntita nada más que debía hacer, o no su mujer, sí. Pero, ¿tú crees que el nacionalismo exacerbado que existe en México no afecta malamente a lo que es el movimiento zapatista? Porque siempre relacionan lo que es a México como Estado con el movimiento zapatista. Por ejemplo, Marco montado en el caballo con la bandera de México y por el otro lado estás luchando contra ese Estado que te reprime, ¿no? ¿No crees tú que es un poco contraproducente eso? Pues lo que pasa es que está muy contaminado. Por un lado el Estado tratando de desvirtuar algo y por el otro lado, pero finalmente, como en toda sociedad, lo que está abajo, el movimiento creciente a nivel obrero, estudiantil, campesino, sobre todo el movimiento campesino, ¿sí? Está creciendo. Y eso es el que finalmente es el que nos debería interesar. Pero defender un Estado que está oprimiendo. Pero también, como tú dices allí, lo que ellos consideran, ¿verdad? El patriotismo es muy exacerbado, ¿no? En México. Y yo creo que el subcomandante, al utilizar la bandera, lo que está es ganándose la simpatía de gente de otros estados. Pero es que la bandera está en el altar de la Basílica de Guadalupe. Ya, pero no, a ver, es que hay que comprender un poco la psicología. Finalmente son los símbolos que cada una de las patrias, de las muchas patrias que tenemos, nos damos para, pues, hacernos entender. Y además, por ejemplo, haz de cuenta, por ejemplo, un gringo que se pone la bandera de Estados Unidos en las nalgas, ¿sí? Es una forma bien diferente. Cualquiera en Wall Street podría decir, puta, pues ese es nacionalismo. Y el otro que va en un caballote y dice, ¡viva México, hijos de la chingada! Y te pone un pinche sombrerote hasta las orejas y todavía un chile todavía para colmo, ¿sí?
también es un nacionalismo y muy particular, o sea, Pero que funcione. Es un nacionalismo que está reventando a Chiapas y al pueblo mexicano, porque tú te vas de este, te metes en el barrio de Tepito, por ejemplo, y eso da miedo, ¿no? O vas a Coyacán o a cualquier lado y es que no se puede ni andar por la calle. Y Mira, está ahí México. Lo que pasa es que ahí hay mucho de ese amarillismo que la prensa mete. Yo soy de Chiapas, más de la mitad de mi vida viví en el DF. Y yo te podría decir, bueno, después he regresado a Chiapas, los últimos 7 años de mi vida he estado en Chiapas. Cuando yo vivía en el Distrito Federal me decían, puta, Chiapas es... casi debes de andar con 2 guaruras o te debes de andar cuidando porque puta, ahí matan a... cosa que no es cierto. Tapachula le ponían, no hombre, es que ahí la inmigración y los traficantes, no es cierto. Y yo viví en el DF y ahora que estoy en Chiapas oigo lo que la gran prensa dice, la televisión sobre todo, dice, puta, es que en el DF, cabrón, te bajas del metro o vas a subir al metro y ya te están casi hasta violando, ¿sí? Sin quitarte los calzones. Eso no es cierto, bueno, o sea... Pero no me puede negar que hay mucha delincuencia. Ah, no, hay mucha delincuencia. Y sin la pobreza, no me lo puede negar. No, porque bueno, jamás he dicho que no exista. Existe un montón de delincuencia, existe un montón de pobreza y muchísimas necesidades. Y eso es lo que debería de atraer a Marcos, esos estratos sociales. Sí. Si quiere llegar a algún sitio, vamos, desde mi opinión. Sí. Justamente es lo que yo te decía, ¿sí? Cuando la necesidad y ese proceso histórico de acumulación de fuerzas haga que estas grandes, el movimiento social en las ciudades, que pueden ser obrero estudiantil, haga, por así que conecte con el gran movimiento rural, es cuando funciona un movimiento y va para arriba y difícilmente lo paras. Ahora, desde lo que mucho... El Estado justamente hace eso, no permitir que estas fuerzas se unan, ¿sí? Lógicamente al Estado le conviene que haya prostitución, que haya delincuencia, que haya todo, porque finalmente de eso vive, ¿sí? Y controla, por supuesto. Además es un gran negociazo. La corrupción es un negociazo tremendo. Muchos de los gobiernos, de nuestros gobiernos, están asentados justamente en la corrupción y lo que tenemos actualmente. Eso es general en todos los países. Aquí en todos los países, aquí existe, ¿sí? Con otra cara o tal vez menos, pero existe, ¿sí? Si no, por ejemplo, no tendríamos cuántos migrantes vienen o cuánta gente viene de Rumanía, de Bulgaria, de cualquiera de los sitios, ¿sí? Entonces, bueno, les agradezco. La última, si puede ser, si no, adelante. Hubo una frase muy enigmática de Marcos que me quedé un poco impactado, ¿no? Y fue cuando hubo esa disputa entre si había ganado Felipe Calderón o si había ganado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y él dijo, da igual, esté quien esté en la presidencia, no va a acabar el mandato. ¿Con eso qué quiso decir? Ahí es donde yo veo un poco esa como dualidad, ¿sí? De que si por una, bueno, él está diciendo que López Obrador es tan igual que el otro, cosa que no es cierto, ¿sí? Yo he conocido buena parte del proceso histórico de cómo se formó. Ciertamente López Obrador durante buen tiempo fue priista y estuvo en las mieles del poder, pero también lógicamente en cualquier movimiento social los líderes salen de cualquier lado. Hagamos de cuenta, un símil a lo mejor medio raro, hagan de cuenta que de la noche a la mañana Zaplana o Aceves de repente dice, puta, no, renuncio a esta bola, renuncio a estos muchachos del PP y me voy a luchar a, no sé, a Melilla, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Eso difícilmente lo van a ver, ¿sí? Pero por ejemplo, en este caso, en el caso de Marcos, o sea, pues al estar criticando a López Obrador, menudo favor le hace, o sea, está minando a alguien que no se le ha aprobado, por ejemplo, cómo lo trajeron los últimos 4 años, tratar de encontrarle, aunque sea la mínima dosis de corrupción, para deshacer su imagen. Y eso, o sea, pues te digo, esa dualidad que últimamente, sobre todo los últimos 2 años, ha mostrado Marcos,
hay alguien, por ejemplo, Montemayor en México es un novelista, que dice, o Marcos, algo está pasando con él, o algo no le funciona en la cabeza, dice, porque no puede ser posible que si la izquierda está acrecentando un poco de fuerza, ¿sí?, ante la gran cerco de la derecha, ¿sí?, no es posible que de repente te pongas a decir que llegar a uno o llegar a otro a la presidencia sería lo mismo. Por supuesto que no sería lo mismo. El Distrito Federal, por ejemplo, antes de que llegara la izquierda al poder, el DF era, ahí sí, el DF era una jungla. Ahora sigue siendo, pero está todavía es a lo mejor la ciudad no ha colapsado justamente por ese cambio de poder, ¿sí? La ciudad ha avanzado, de hecho a mí me tocó vivir tanto un lado como el otro. Y la ciudad, por ejemplo, la ciudad en la actualidad es la ciudad más politizada, donde la gente reivindica más sus derechos, ¿sí? Y bueno, o sea, pues esa es prueba de que la izquierda puede funcionar con sus asegúnes, pero puede funcionar, ¿sí? Es verdad lo que dice, que si llega uno al poder o llega otro, la verdad es que no cambia nada. Puede cambiar porque según cada uno tiene sus connotaciones, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero lo que sí está claro es que Marcos sabe de que políticamente no se va a hacer una revolución. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Está claro, porque como no sea de ellos mismos, no se hace. Porque antes comentó Félix de que de qué forma había la solución de hacer la revolución. Y entonces digo que políticamente, digo yo que políticamente es muy difícil de hacerla, por las experiencias que había en todas las revoluciones que había. ¿Me entiendes? Por eso te decía de que difícilmente este movimiento zapatista tiene cancha en todas las zonas del país para que políticamente, entiendo yo, vaya a la Junta y gane y luego haga transformar lo que es el país. Difícilmente. ¿Me entiendes? Porque es un pequeño crepúsculo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que habría que hacer después, porque el poder ya sabemos todo lo que es. Y cuando se llega al poder, por muy revolucionario que se sea, cuando se sienta uno en un sillón y tiene un montón de privilegios y un montón de duros, esto cambia totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, por experiencia en muchos países, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que dices tú, bueno, esto o no tiene solución o la tenemos que hacer nosotros. Y como no se pasa de nosotros, políticamente no se hace. Pues es una buena cuestión, ¿no? Preguntarnos si puede funcionar un movimiento de esta naturaleza o necesariamente hay que pasar por las armas. Que lo que te decía anteriormente, era un movimiento revolucionario muy descafeinado. Claro. ¿Qué pasa? Que si se llega al poder políticamente, en el caso hipotético, habría que volver después a hacer otra contrarrevolución, ¿no? Porque ya se vio en Rusia, que habría que hacer una contrarrevolución para quitar todos los estamentos y para quitar todas las personas acomodadas en el poder, que ya luego nos mientan como revolucionarios. No, aparte, los que están en el poder siempre van a defender su condición. Claro. ¿Eh?